Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad. Bienvenidos a Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Hoy con el tema Pentecostés y la festividad del Espíritu. Pentecostés, este es un mes especial, un mes donde celebramos el día de Pentecostés. Bueno, ¿qué es Pentecostés? Pentecostés, ¿verdad? Lo celebraban los judíos, era una de las 7 grandes festividades judías que celebraban durante el año. Pero de las 7 festividades judías había 3 muy importantes. Número 1 era la Pascua. Porque la Pascua celebraba el día de redención que el Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Redención, salvación, liberación, eso era la Pascua. Bueno, hoy en día para la cristiandad, la Pascua es Cristo. Cristo es nuestra redención, nuestra salvación, nuestra liberación. En segundo lugar, la otra fiesta importante para los judíos era el Sukkot. Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque celebraba no solamente la salida de la nación israelita de la esclavitud de Egipto, sino su peregrinar. Eran extranjeros y peregrinos caminando por el desierto, en tiendas de campaña. En el tabernáculo más las tiendas que ellos construían alrededor del tabernáculo. Eran extranjeros y peregrinos buscando la tierra prometida. Hoy en día nosotros también somos la cristiandad, somos extranjeros y peregrinos caminando con un tabernáculo no permanente, sino temporal, esta casa temporal. Y vamos buscando también como extranjeros y peregrinos nuestra morada eterna en Dios. En tercer lugar, la otra festividad importante era el Shavuot. El Shavuot era el Pentecostés y se celebraba 50 días después de la Pascua, o sea, exactamente 7 semanas después de la Pascua, 49 días, esperando el día de Pentecostés, que era una celebración importante. El Pentecostés era la celebración de las primicias, de la recogida de los primeros frutos. La gran cosecha era la cosecha maravillosa, la fiesta de la cosecha. Primicias de lo que Dios les daba a ellos. Era un tiempo de jubileo, de gozo, de alegría, pero también era la celebración de la venida de la Torá. Cuando Moisés estuvo allí en la presencia de Dios en el monte Sinaí y descendió con la ley, con la Torá, ellos también celebraban y celebran todavía el día de Pentecostés, el Shavuot, como la venida de la Torá. La venida de la Torá y también la renovación, ¿verdad?, del pacto de Dios con su pueblo. Hasta el día de hoy los judíos lo celebran. Pero para la cristiandad, el Pentecostés, el Shavuot también tiene un significado especial. Hoy no es la recogida de los frutos físicos, pero sí de la recogida, ¿verdad?, de los frutos de almas en aquel maravilloso Pentecostés, de la venida, del derramamiento del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo, donde el Señor les dio mandamiento a sus discípulos que esperasen en Jerusalén y no se fueran, ¿verdad? Él les dio mandamientos en ese tiempo que él estuvo con ellos, en esos 40 días después de él resucitado, en su cuerpo glorificado. Él les dio mandamientos que esperasen la promesa del Padre, la promesa prometida. En Hechos 1, 4 y 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que el Señor enfatizó la necesidad de esperar ese derramamiento del Espíritu Santo. Ellos no sabían que ese derramamiento, esos primeros frutos, esa primicia de la gran cosecha del cristianismo iba a venir nada más y nada menos que en una festividad judía conocida como Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Tremenda. Y el Señor les dijo algo. Dice: Juan ciertamente los bautizó con agua,
pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Habló de bautismo, porque la palabra bautismo es una palabra que viene del griego baptisein, y que lo usaban los griegos, viene del mundo griego, baptisein, porque ellos cogían telas y las sumergían en aguas con tinturas de colores para que las telas tomaran el color de las tinturas donde eran sumergidos, de esa agua con tinturas donde eran sumergidos. Así que ese era baptisein. Y el Señor, ¿verdad? Y los discípulos entendían lo que era el término baptisein. Incluso cada rabino que quería que alguien le siguiera, llevaba a su pueblo a un rito de iniciación o de comienzos, ¿verdad? Con el baptisein, con el bautismo. Así que el Señor habló del bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista los bautizó con agua. Bueno, es importante también para nosotros el baptisein, el bautismo, porque el bautismo en agua, ¿verdad? Habla de arrepentimiento, habla de reconocimiento de que nuestras vidas son transformadas por esas aguas maravillosas dentro de nosotros del mismo Espíritu, ¿verdad? Transformación. Es un bautismo testimonial para hablarle al mundo de que he muerto a la vieja vida, he nacido a una vida nueva, estoy resucitada juntamente con Cristo, he pasado de tinieblas a la luz admirable del Señor. Ese es el bautismo en agua, un bautismo testimonial, un bautismo de arrepentimiento, un bautismo que habla de la transformación que por supuesto tiene que suceder primero en nuestros corazones para luego ir a las aguas bautismales, sumergirme en ella, baptisein, tomar, ¿verdad?, esa nueva naturaleza divina en Cristo. Pero baptisein también es para la llenura, para ser bautizados con el Espíritu, para ser sumergidos en la presencia del Espíritu, completamente sumergidos en la presencia de Dios y con la presencia del Espíritu. Bueno, este bautismo, este derramamiento del Espíritu, este Pentecostés ya que se había hablado y Jesús había hablado de él, lo vemos también en Joel. Joel, un profeta tremendo que casi 800 años antes de Cristo ya había profetizado del derramamiento del Espíritu Santo. Dice en Joel 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por supuesto, carne que conoce a Dios, porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Solamente el espiritual entiende lo espiritual. Así que es sobre toda carne que por supuesto conoce a Dios. Y dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, es para todos, hombres y mujeres. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, aún para los jóvenes y los niños, ¿verdad? Y también sobre los siervos y sobre las siervas. No hay distinción, tanto para hombres como para mujeres. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Así que el Señor quiere derramar de su espíritu sobre toda vida que se dispone, que viene, que le conoce, ¿verdad? Para que a través de ese derramamiento puedan profetizar, puedan hacer maravillas, puedan moverse en el poder de Dios. No solamente Joel, 800 años antes, habló acerca de este derramamiento del Espíritu que Jesús luego mencionó, sino que Juan el Bautista habló también poderosamente de este bautismo. Y habló del bautismo en agua, pero habló del bautismo por el Espíritu, con el Espíritu o en el Espíritu. Lo puede llamar como usted desea. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Por eso el bautismo es de arrepentimiento, de transformación, de reconocimiento, ¿verdad?, de mi pecado y de transformación en una vida nueva en Cristo. Pero el que viene tras mí, dijo Juan el Bautista, el que viene tras mí, recuerden que Juan el Bautista era el precursor, el preparador del camino del Señor, pero el que viene tras mí, cuyo calzado
yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dijo Juan el Bautista en Mateo 3:11. Él los bautizará, Él los va a sumergir, Él los va a llenar, Él les va a dar una nueva naturaleza, ¿verdad? Él va a hacer que ustedes tomen, se impregnen de ese poder maravilloso del Espíritu. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego, un bautismo superior, El bautismo en agua es importante, pero el bautismo en el Espíritu es ya, ¿verdad? Un derramamiento, una infusión, un poder nuevo. Por eso Jesús les dijo también a los discípulos antes de irse, les dio un mandamiento importante. Y les habló de este bautismo del Espíritu Santo, no solamente en Juan 14, ya estaba hablando del Espíritu, sino aquí en Hechos 1:8. Mira lo que dice Hechos 1:8, poderoso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder. Cuando ustedes reciban el poder, van a ser testigos eficaces, poderosos, no apoyados en la naturaleza carnal, no con las fuerzas humanas, no con el intelecto, no con la sabiduría, las habilidades que tenemos, no, sino en el poder del Espíritu. Dice que seríamos testigos poderosos, eficaces. Bueno, curiosa la palabra que el Señor menciona aquí en Hechos 1:8. Dice, y recibiréis poder. La palabra poder viene del griego dunamis. Dunamis, y de la palabra dunamis en nuestro lenguaje en español viene la palabra dinamita, viene la palabra dinamo y viene la palabra dinámico. Mira qué tremendo. Eso no es una fuerza y una capacidad. Poder aquí se refiere al poder de Dios en operación y fuerza, pero de esa palabra dunamis viene la palabra dinamita, porque la dinamita rompe estructuras, rompe lo viejo para que lo nuevo se pueda levantar, porque el dinamo es lo que le da poder a un auto para avanzar. Sin el dinamo, un auto no puede avanzar. Es igual que en la vida cristiana. Sin el dunamis, sin el dinamo, nosotros no podemos avanzar. Sin el poder de Dios, no podemos avanzar. Por mucho que hagamos fuerza para mover un carro, si no hay un dinamo, no puede avanzar. Y así en la vida cristiana, queridos hermanos, no podemos con la fuerza empujar a la gente, no podemos con la fuerza empujar nuestra propia vida, ni nuestras circunstancias, ni echar abajo nuestras dificultades. Solamente en el poder de Dios, solamente en el poder de Dios tendremos el poder para testificar, para servir, para tener una revelación mayor, porque eso hace el poder de Dios en nuestra vida, trae una revelación mayor de la palabra, nos da poder en batallas espirituales, nos ayuda a servir eficazmente, nos ayuda a predicar poderosamente la palabra, ¿verdad? No una letra muerta, sino la palabra con poder, con revelación, con fuego del Espíritu Santo. Perdón. Y la palabra dinámico, movimiento, vida, Así que la palabra dunamis, de esa palabra griega, viene dinamita, dinamo y dinámico. Tremendo, poderoso. Así que el Señor dijo a través de Cristo, van a recibir poder, el dunamis, y van a hacer una cristiandad. Vas a ser un creyente dinámico, con un dinamo, con una fuerza poderosa del Espíritu para moverte, no en las fuerzas humanas, ¿verdad? No trates de transformar las cosas en las fuerzas humanas, sino en el poder de Dios, y dinámico, con movimiento, con vida.
Bueno, el profeta Ezequiel, hablando también de las cosas del Espíritu, no solamente la palabra poder, dunamis, sino que hay otra palabra interesante que también habla de este poder del Espíritu Santo, de esta festividad del Espíritu, de este derramar del Espíritu, de este encuentro con el Espíritu, de este ser empoderado con el Espíritu de Dios, ¿verdad? En Ezequiel capítulo 37, el profeta Ezequiel, el Señor lo manda a profetizar a un campo de huesos secos que estaban dispersos, secos en gran manera, sin vida ninguna. Estaba hablando de la cautividad de la nación israelita, como se había secado la esperanza, la fe, ¿verdad? Estaban dispersos, había falta de unidad y estaban secos en gran manera. El Señor manda a Ezequiel a profetizar a los huesos, ligamentos, la piel, viene y se conforma un cuerpo por la palabra profética, porque la palabra profética trae poder, trae vida, trae unidad, ¿verdad? Trae estructura, trae cuerpo. Qué tremendo. Pero ahí estaba la estructura, estaba el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo estaba ahí. Pero podemos tener la estructura, el cuerpo, podemos tener la iglesia, la denominación, la casa, el hogar, la familia, pero sin vida. Necesitamos algo más que la estructura, necesitamos algo más que el cuerpo. El cuerpo está, lo cual es importante, pero el cuerpo necesita ponerse en pie, levantarse, ser un ejército, ¿verdad? Levántate y resplandece, ser luz a las naciones, ser voz a los perdidos. Así que era importante que ese cuerpo, esa estructura se levantara, se pusiera en pie como un ejército. En el capítulo 37, versículo 9, entonces el profeta habla, clama al Espíritu de Dios para que el aliento de Dios llegue a ese cuerpo. Y dice que clamó y dice: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sopla, Señor, sopla. Ven con el viento y sopla. Ven con el Espíritu y sopla. Y dice que entonces cuando profetizó y pidió y clamó al Espíritu, el Espíritu tocó el aliento de ese hombre que estaba desalentado. Estaba el cuerpo, la estructura, pero estaba en un letargo, estaba muerto, no tenía vida, ¿verdad? En un adormecimiento. Así a veces está la iglesia, a veces así están los creyentes, en un adormecimiento, en un letargo. Está la iglesia, está la estructura, ¿verdad? Está la letra, pero le falta vida, le falta el Espíritu. En cierta ocasión, ese gran hombre de Dios, que Dios usó mucho en la historia del cristianismo, Moody dijo: sí, en la iglesia no está el Espíritu Santo, mejor pongamos una cruz negra enfrente de la iglesia y digamos: Señor, ten misericordia de nosotros. Y yo creo que sin el Espíritu, el cuerpo sí está el cuerpo, la estructura. Tenemos todas las bases levantadas, tenemos la piel, tenemos la carne, tenemos los ligamentos, sí, pero nos falta el Espíritu, que es lo que pone en pie al cuerpo y lo levanta como un ejército con vida. Bueno, el viento, esa es la otra palabra, no solo el neuma en este caso es viento, ese espíritu. Está el poder, el dunamis, ¿verdad? El dunamis, el poder de Dios, que es el que nos da la fuerza, el poder para testificar. Pero está el neuma. El neuma también es espíritu, el viento, el neuma. Por cierto, la palabra neuma es griega y esa misma palabra en el hebreo es ruah. Ruah significa aliento, viento, aire en movimiento. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, ruah, que es hebreo, que es viento, que es aire en movimiento, que es aliento de Dios, es lo mismo. El neuma también es viento, aliento de Dios, aire en movimiento. Y de la palabra neuma viene en griego la palabra neumática. Y neumática, de ahí viene la palabra en español neumático. Curioso, la rueda de un carro o la llanta de un carro, según ¿verdad? La nacionalidad que nos esté escuchando, la llanta o la goma o la rueda, como le quieren llamar, necesita
el aire, necesita el viento, porque si no el auto no camina. Si las ruedas están ponchadas, si las ruedas no tienen aire, sencillamente el carro no puede avanzar, el carro se disloca, aún con una goma sin aire, el carro se disloca, se puede incluso entrar en un accidente. Pero qué tremendo, porque neumática, aire, viento, el neumático. No podemos avanzar si no tenemos el Espíritu, así como necesitamos el dunamis, el poder de Dios, ¿verdad? Para ser dinámico, la dinamita, el dinamo de Dios, necesitamos el neuma, la neumática, el viento que hace que nuestras vidas puedan avanzar. Necesitamos el aliento. Qué curioso que la palabra viento también aquí se traduce como aliento, neuma, aliento, porque el aliento de Dios es algo diferente al aliento del hombre. Por cierto, todo ser humano tiene un aliento diferente, pero el aliento de Dios da vida. Nosotros recibimos nuestro aliento por el aliento de Dios. Mire qué interesante, el primer hombre fue un cuerpo, el Señor lo formó del polvo de la tierra, pero estaba inerte también, así como en Ezequiel 37, el cuerpo estaba ahí, estaba la estructura, pero estaba inerte, no tenía vida. En Génesis 2:7, es curioso, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, oigan la palabra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sopló aliento, sopló, ese es el ruá, el aliento de vida. El aliento, lo contrario de aliento es desaliento, desaliento. Hay personas desalentadas, sin vida, flojas, sin fuerza. Por eso es que viene también el poder, el dunamis. Viene el poder para darle fuerza, para levantar el cuerpo, para darle motivaciones, para darle esperanza, para hacerle seguir hacia adelante. Por eso viene el viento, para que camine, para que avance, para que vayas al propósito y al destino que Dios tiene para ti. Sin el viento, sin la infusión, sin el aliento de Dios, el cuerpo está muerto. Miren si es así, que cuando una persona muere, lo que Dios le dio, el aliento de vida, ese viento, sale de la persona lo exhala y vuelve a Dios que lo dio. Porque es Dios en definitiva el que nos da el aliento, el viento, la neumática para poder nosotros avanzar. Una vida sin el viento es una vida muerta. Por eso el hombre sin el espíritu es un hombre muerto. Es el espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice la Biblia. Es el espíritu el que da vida, vida que pone en pie a un cuerpo. Dice que el hombre fue un ser viviente. El hombre se paró, el hombre fue un ser vivo por el ruá, por el espíritu, por el viento, por la neumática, por el aliento de Dios. De igual manera, el cuerpo en el capítulo 37 de Ezequiel se levantó como un ejército porque el ruá sopló. Así que si hay alguno desesperanzado, alguno desalentado, alguno sin fuerzas, aquí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Jesús lo prometió, ¿verdad? El poder y el viento del Espíritu para poner en pie a su iglesia, para hacernos testigos poderosos. Y así estaban los discípulos esperando, ¿verdad? La cosecha, la celebración de los primeros frutos, sin saber que lo que iba a ocurrir era algo más poderoso. Iban a recoger la cosecha más grande, iban a celebrar los frutos más tremendos, no de una cosecha física, de fruto físico, ¿verdad? No solo la celebración de la Torá, sino que iban a celebrar la palabra misma, el poder de la palabra revelada en la presencia del Espíritu. La palabra revelada, no la palabra muerta, la palabra revelada que descendió del cielo, así como vino la Torá, la ley del monte Sinaí, así vino la palabra, Cristo mismo a nosotros del cielo. La palabra revelada, la palabra activa, la palabra en poder, pero también los primeros frutos, ¿verdad? Solamente la iglesia movida por el poder del Espíritu puede ganar almas. Por eso la iglesia primitiva fue tan poderosa, por eso las vidas venían a cientos de miles. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu estaba derramado y en acción a través de la iglesia. Mira lo que el Señor, hablando del viento, de la neumática, le dijo a Nicodemo,
un miembro del Sanedrín, un hombre conocedor de la Torá, un hombre conocedor de la ley, un hombre que sabía de religión, un hombre que se movía en los círculos religiosos, pero sin embargo tenía una ceguera espiritual, no entendía el mundo del espíritu. ¿Cuántas personas hay que conocen, son incluso teólogos, son incluso personas que se mueven dentro del círculo religioso, pero sin embargo no conocen este poder del Espíritu, este bautismo, este sumergirnos, este baptiseín, el sumergirse en las aguas del Espíritu, en dejarse tocar, en que el poder del Espíritu venga sobre ellos, ¿verdad? No lo conocen. Mira lo que Nicodemo, ¿verdad?, recibió de parte de Jesús, porque él estaba confundido. Jesús le habló del agua y del Espíritu, de un nacimiento nuevo por el Espíritu, y él no lo entendía, hasta que el Señor le dijo algo muy interesante para hacerle una comparación, una analogía entre el mundo físico y el mundo espiritual. Le dijo: no te maravilles, le dijo Jesús, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, por el Espíritu. Ya naciste de papá y mamá, y eso es bueno. Ya hay una naturaleza humana en ti, pero tú necesitas una naturaleza divina para entender los misterios de Dios, para entender el poder de Dios. Tú necesitas el Espíritu, Nicodemo. Tú necesitas nacer, ¿verdad?, de las aguas maravillosas del Espíritu que van a comenzar desde tu interior, y necesitas un derramamiento del Espíritu para entender los misterios de Dios. Y le dice en el versículo 8 del capítulo 3, le dice: el viento, miren qué comparación, qué analogía, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, el nacer en el Espíritu es como el viento, Nicodemo. El viento sopla. Tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Verdad? El neumática, el aliento de Dios, el aire en movimiento, el poder de Dios en tu vida. No vas a nacer ya de mamá y papá, no, ya eso ocurrió. Sino necesitas ahora un mover que te ponga en pie, que te traiga una revelación nueva, que te haga un testigo poderoso, que te mueva con el dunami, con el poder, siendo dinámico, con la dinamita de Dios, con el dinamo poderoso que te hace avanzar hacia tu destino y propósito, con el viento, la neumática, verdad, que le da aire a la vida para poder avanzar como un carro. Y en Hechos 2, del 1 al 6, ocurrió la fiesta maravillosa del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu, la venida del Espíritu Santo, el sumergirse, el baptiseín, ¿verdad? Es maravilloso. Dice así en el capítulo 2, comenzando en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos habían estado toda la noche, según la costumbre judía, esperando el día de Pentecostés. La noche anterior se la pasaban buscando, leyendo la Torá, porque la Torá ellos hablan de que es como un ciclo. La leían y oraban y estaban juntos. El Señor le dijo: no se vayan, esperen. Así que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, había unidad. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vino un viento recio, la neumática del Señor. Muchas veces puede ser suave, otras veces puede ser recio. Vino y dice como un estruendo, un ruido. Así, hermano, porque el poder puede producir ruido. Mire qué tremendo, el poder puede producir ruido, así como cuando arrancamos un carro y hay un ruido. Mire, no porque hagamos mucho ruido puede haber poder. Mire la diferencia. Hay quien hace mucho ruido, pero es emocional. Hay quien hace mucho ruido, pero es en la carne. Hay quien hace mucho ruido, pero es pura chatarra. No, por el hecho de que hagamos mucho ruido no significa que haya poder. Puede ser que el poder produzca ruido, y muchas veces el poder produce ruido. Así que aquí hubo del cielo un estruendo, un ruido, el dunamis, el poder de Dios,
como de un viento recio, ese aliento de Dios, ese poder de Dios, ¿verdad? Llenando para poner en pie al cuerpo, para bautizarlo, bauticéin, para llenarlo. Ahora no ya de un bautismo en agua, sino de un bautismo superior, un bautismo en fuego, en fuego. Dice en el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, escuchen bien, y fueron todos, nadie se tiene por qué quedar fuera. No, porque es para todos. Joel lo dijo, es para todos, para niños, para jóvenes, para ancianos, para siervas, para siervos. Y todos pueden recibir el impacto del Espíritu y todos pueden testificar y todos pueden tener dones. Sí, todos podemos tener dones para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo y para la extensión del reino. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vino la glosolalia, lenguas no aprendidas académicamente, en este caso eran lenguas conocidas, porque habían personas de varias nacionalidades, prosélitos, personas convertidas al judaísmo que habían venido para las fiestas de la Pascua y el Pentecostés, dos de las festividades más tremendas. Y ahí estaba, y dice que los oían hablar de las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Qué precioso, queridos hermanos. Oh, una festividad con el Espíritu, la gran festividad no solo de la cosecha de los frutos físicos, sino de la cosecha de los frutos espirituales, las almas viniendo al Señor y el poder del Señor derramado. Pentecostés, la festividad del Espíritu. Tú puedes tener esa fiesta, ese gozo, esa alegría, esa celebración en tu espíritu. No tienes por qué vivir triste ni opacado. Vive alabando al Señor y busca este bautismo, busca este derramamiento, busca la neumática, busca el aliento, el viento en movimiento, busca el dunamis, el poder de Dios, ¿verdad? El fuego, la dinamita del Señor, para que seas dinámico y el dinamo de Dios esté en ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta nuestro próximo programa, Tiempo de Dios, a través de su canal Vida TV. Bendiciones, hermanos y amigos. María Caridad, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo.